Miguel Torres llegaba todos los días antes de que el sol tocara los cristales del edificio. Caminaba en silencio por los pasillos aún apagados, con su uniforme gris bien planchado, sus zapatos relucientes y la mirada tranquila. Era el conserje, el hombre que barría las prisas de otros, que recogía las migajas del poder, que abría puertas sin ser invitado a entrar. A sus 54 años ya era parte de los muros, invisible pero esencial. Casi nadie lo saludaba. Algunos fingían no verlo, otros lo trataban con condescendencia. «Señor Miguel», decían, pero sin mirarlo a los ojos. Nadie preguntaba por su vida, por su pasado, por lo que soñaba. Para todos, era simplemente el que limpiaba. Pero lo que nadie sabía era que, antes de empuñar una escoba, Miguel había sostenido libros en más idiomas de los que muchos imaginarían. En otro tiempo, fue profesor universitario. Enseñaba literatura comparada y lingüística. Tradujo textos raros del francés, alemán y ruso. Dominaba 9 idiomas con fluidez. Su vida era el conocimiento. Su mundo giraba alrededor de palabras, significados y culturas. Hasta que lo perdió todo. Su esposa enfermó de repente, y con ella se fue la alegría. Después vino la deuda, la renuncia, la caída silenciosa. Miguel aceptó el primer empleo que encontró. Desde entonces, nadie volvió a preguntarle qué sabía hacer. Aunque sus manos ahora sujetaban un trapeador, su mente seguía viva. En su casillero guardaba libros gastados, subrayados en varios idiomas. En sus descansos, leía en voz baja para no olvidar quién era. Recitaba poemas de memoria, traducía fragmentos antiguos solo para mantener la agilidad. Porque aunque nadie lo veía, él seguía siendo Miguel. No el conserje, sino el hombre que nunca dejó de aprender. Un lunes, mientras limpiaba una sala de reuniones vacía, vio su reflejo en la pared de vidrio. Su rostro estaba más arrugado, su cabello más gris. Aún así, sus ojos seguían siendo los mismos. Se preguntó si alguien allí sabría que él había publicado ensayos, dado conferencias, hablado ante auditorios repletos, y se encogió de hombros. Aquel mundo había quedado atrás, pero algo dentro de él, una chispa, aún ardía en silencio. Miguel no sentía rabia, solo cargaba una calma resignada. Cumplía con su trabajo con dignidad, sin esperar elogios, pero, a veces, en medio del silencio del pasillo, se preguntaba cuánto talento andaba escondido por esos rincones, detrás de uniformes que nadie quería ver. Y aunque se esforzaba por no llamar la atención, el destino, que hasta entonces había permanecido quieto, estaba a punto de mover su primera ficha, porque incluso los hombres invisibles, cuando menos se espera, pueden iluminar una sala entera con una sola palabra. Era martes por la mañana y el movimiento en la oficina era más frenético que de costumbre. Los teléfonos sonaban sin descanso. Las puertas de los ascensores abrían y cerraban constantemente, y el sonido de tacones acelerados resonaba por los pasillos como un tambor de guerra. Miguel empujaba su carrito de limpieza por el piso ejecutivo, como lo hacía todos los días, cuando notó algo inusual. La sala de reuniones principal estaba abierta y varias personas se agolpaban dentro, hablando en varios idiomas al mismo tiempo. Se detuvo a una distancia prudente. Desde el umbral, sin ser notado, alcanzó a oír palabras en inglés, respuestas atropelladas en francés y una frase cortante en ruso. Frunció el ceño. El tono era tenso. Había una videollamada en curso y, por lo visto, las cosas no iban bien. El traductor que asistía a la reunión estaba nervioso, cometía errores evidentes, y el cliente, un empresario ruso de rostro severo, ya mostraba señales de fastidio. Miguel no podía evitar entender cada palabra. El ruso había sido uno de los primeros idiomas que aprendió en su juventud, fascinado por la literatura de Dostoyevski y Tolstói. Durante años lo había estudiado con pasión. Ver cómo lo destrozaban en esa sala le producía una incomodidad difícil de explicar. Y entonces sucedió algo. El cliente alzó la voz. Preguntó algo en ruso que nadie comprendió. Un silencio incómodo se apoderó de la sala.
Uno de los gerentes intentó responder en inglés, pero el cliente negó con la cabeza, irritado. Miguel, aún desde fuera, sintió una punzada en el pecho. Dudó por un segundo, pero luego respiró hondo y golpeó suavemente la puerta. «Disculpen», dijo con voz firme. «Tal vez pueda ayudar». Todos se giraron a la vez. Algunos fruncieron el ceño, otros apenas lo reconocieron. Uno de los asistentes murmuró algo como, «Ahora no, por favor». Pero Miguel mantuvo la calma. «Hablo ruso», añadió con naturalidad. «Si me lo permiten, puedo intentar traducir». El empresario en la pantalla levantó las cejas, interesado. «¿Tú hablas ruso?», preguntó directamente en su idioma. «Da, svobodno». «Sí», con fluidez, respondió Miguel con una sonrisa tranquila. Alejandro Gallardo, el CEO, que había estado en silencio al fondo de la sala, dio un leve gesto con la cabeza. Nadie se atrevió a contradecirlo. Miguel entró con paso seguro. Se colocó junto al monitor y comenzó a traducir. En segundos, el ambiente cambió. Intervino con precisión, transmitiendo cada palabra con respeto, sin exagerar, sin restar. Sabía cómo suavizar una frase dura y cómo reforzar una idea importante. El cliente, poco a poco, dejó de fruncir el ceño. Sonrió, asintió y al final agradeció. «Finalmente alguien que entiende», dijo esta vez en inglés. Cuando la llamada terminó, reinó el silencio. Nadie dijo una palabra. Miguel agradeció la oportunidad, se inclinó levemente y volvió a empujar su carrito, saliendo de la sala como si nada hubiese pasado. Pero por dentro sabía que algo había cambiado. Apenas cruzó el pasillo, Carolina, la joven pasante del área de marketing, lo alcanzó. Había estado observando todo desde una esquina. «Señor Miguel, eso fue increíble», dijo todavía impresionada. «¿De verdad habla ruso?» «Y otros 8 idiomas», respondió él, sin alardes. Carolina lo miró como si acabara de descubrir un secreto del universo. Sonrió con sinceridad. «Siempre supe que usted no era como los demás». Miguel bajó la mirada, agradecido, y continuó su camino. Esa tarde, el rumor se extendió como pólvora por todos los pisos. «El conserje habla 9 idiomas», decían. «El CEO lo dejó traducir en plena reunión», murmuraban. Algunos no lo creían, otros se sentían incómodos, pero todos, sin excepción, hablaban de él. Esa noche, mientras guardaba sus libros en el casillero y colgaba su uniforme, Miguel no se sintió invisible. Por primera vez en muchos años, supo que lo habían visto. Al día siguiente, Miguel llegó como siempre a las 6 de la mañana. El cielo aún estaba oscuro y el edificio dormía en silencio. Caminó con paso tranquilo hasta el vestuario, se cambió de ropa, guardó sus libros en el casillero y comenzó su jornada como cada mañana, limpiando los pisos del hall principal. Pero esta vez, algo era diferente. La mirada del personal de seguridad fue distinta. Hubo un «buenos días» pronunciado con más respeto. Un asistente del piso administrativo incluso lo saludó por su nombre. Miguel no se detuvo a pensar demasiado. Prefería la calma de la rutina a la efervescencia de la atención repentina. A las 9 en punto, mientras terminaba de repasar las escaleras del tercer nivel, un mensaje por radio interrumpió su concentración. «Señor Miguel Torres, por favor, preséntese en la oficina del señor Gallardo, piso 12». Guardó sus herramientas, se lavó las manos y tomó el ascensor sin prisa. Subió rodeado de silencio, como quien sabe que no debe esperar nada, pero aún así siente el corazón acelerado. Al llegar al último piso, la recepcionista lo invitó a pasar sin pedir explicaciones. Alejandro Gallardo ya lo esperaba de pie, junto a una ventana con vista a la ciudad. «Bienvenido, señor Torres», dijo el CEO con una sonrisa medida. «Por favor, tome asiento». Miguel se sentó con respeto, pero con la cabeza erguida. No era arrogancia, era dignidad. Alejandro se acercó y apoyó los codos en el escritorio. «Ayer me contaron lo que ocurrió», comenzó. «En realidad, no me lo contaron, lo vi. Estuve en esa sala
y lo que usted hizo fue extraordinario. Miguel no respondió. Esperaba que hubiera un pero, una corrección, alguna observación inesperada. ¿Es cierto que habla 9 idiomas? Sí, señor. Los aprendí a lo largo de mi vida, algunos en la universidad, otros por necesidad. Fui profesor durante muchos años, antes de que la vida me cambiara los planes. Alejandro lo escuchaba sin interrumpir. Lo miraba con atención, sin juicio. Miguel respiró hondo y continuó. Habló de su pasado, de su trabajo como docente, de las traducciones, de las conferencias en el extranjero. También habló de su esposa, de la enfermedad, de cómo su mundo se desmoronó en silencio. Del día en que, por primera vez, tuvo que limpiar un suelo en lugar de leer sobre él. Nunca imaginé trabajar aquí, dijo finalmente. Pero tampoco me arrepiento. Uno hace lo que puede con lo que tiene. Y si algo no he perdido, es la voluntad de seguir aprendiendo. Hubo un silencio largo. Alejandro caminó hasta una pequeña cafetera y sirvió 2 tazas. Le ofreció una a Miguel, que la aceptó con gratitud. «Sabe, señor Torres», dijo él, CEO mientras se sentaba nuevamente, «esta empresa presume de buscar talento. Pero me temo que, hasta ahora, hemos estado mirando en la dirección equivocada». Miguel lo miró sin entender del todo. «He visto miles de currículums, cientos de entrevistas, pero pocas veces he conocido a alguien con su capacidad y con su historia. Usted no solo habla idiomas. Usted tiene algo que muchos aquí han olvidado: perspectiva. Vivió arriba y abajo. Perdió, cayó y se levantó. Y eso vale más que cualquier título colgado en la pared». Miguel bajó los ojos por un momento, no por vergüenza, sino por emoção contida. Aquilo que durante anos fora enterrado no silêncio agora era nomeado com respeito, e vindo do próprio CEO. «¿Qué espera usted de la vida ahora, Miguel?», preguntou Alejandro com genuíno interés. Miguel pensou unos segundos antes de responder. «No mucho, solo seguir siendo útil». «Con dignidad». Alejandro sonrió. «Entonces, déjeme pensar en algo, porque tengo la sensación de que su lugar ya no está donde comenzó». Miguel no pidió más detalles. Se levantó con calma, agradeció la conversación y se retiró. Al salir, el edificio le pareció distinto, como si los muros, por fin, comenzaran a reconocer su sombra. No sabía qué iba a pasar, pero por primera vez en años no se sintió un trabajador de paso, se sintió simplemente necesario. El viernes por la mañana, el edificio estaba más agitado de lo habitual. Había rumores que recorrían los pasillos como corrientes de aire, una reunión importante, una decisión que venía directamente del despacho del CEO, algo inesperado. Miguel no prestó mucha atención. Estaba concentrado en limpiar los vidrios del hall cuando Carolina, la pasante de marketing, se le acercó con una expresión emocionada. «Señor Miguel, el señor Gallardo quiere que suba a la sala de conferencias, del piso 11. Ahora». Miguel dejó el paño cuidadosamente doblado. Se lavó las manos en silencio y tomó el ascensor sin prisa. En su interior, el corazón latía fuerte, pero su rostro seguía sereno. Al llegar al piso 11, las puertas se abrieron a una sala llena. Todos estaban allí: directivos, empleados de diferentes áreas, asistentes, incluso algunos jefes de departamentos que casi nunca se mostraban fuera de sus oficinas. En el centro de la sala, Alejandro Gallardo sostenía un micrófono. Hizo una pausa al ver a Miguel entrar. Todos lo siguieron con la mirada, sorprendidos. Algunos murmuraron. Otros simplemente lo observaron en silencio. «Gracias por venir, señor Torres», dijo el CEO con voz clara. «Por favor, acompáñeme aquí». Al frente. Miguel se acercó con paso firme. Alejandro volvió a mirar al público y continuó. «Hoy no estamos aquí para anunciar un cambio de política ni una nueva inversión. Hoy estamos aquí para aprender una lección de humildad, de talento escondido y de dignidad». Silenciosa, un murmullo recorrió la sala.
Alejandro no bajó el tono. Muchos aquí conocen al señor Torres como el conserje de esta empresa, pero pocos saben que habla 9 idiomas, que fue profesor universitario y que tradujo libros que algunos de ustedes ni siquiera conocen. Esta semana, cuando más lo necesitábamos, él dio un paso al frente y nos salvó de un error grave en 1900, una negociación internacional. Varios rostros comenzaron a se alterar, algunos visiblemente envergonzados. Por eso, continuó el CEO, quiero anunciar que a partir de hoy, el señor Miguel Torres ocupará un nuevo cargo en esta empresa. Consultor de comunicación internacional. Se encargará de capacitar a nuestros equipos en idiomas y cultura, además de colaborar en negociaciones multilingües y representar nuestra empresa en conferencias globales. El silencio se rompió en aplausos. Carolina fue la primera en aplaudir. De pie. Poco a poco, otros la siguieron. Miguel miró a su alrededor conmovido. No por el cargo, sino por lo que ese momento representaba, ser finalmente reconocido. Cuando los aplausos cesaron, Alejandro lo miró directamente. Señor Torres, usted nos recordó que el talento no tiene uniforme y que el respeto, cuando se ofrece con sinceridad, puede cambiar una vida. Miguel tomó el micrófono con manos firmes. No era un discurso preparado, solo su verdad. Gracias, no tengo mucho que decir. Solo que no dejé de aprender, ni siquiera cuando parecía que ya no tenía nada. Y hoy, solo quiero ser útil, con la misma dignidad con la que he barrido estos pasillos durante años. La sala volvió a aplaudir. Pero esta vez no solo por respeto. Aplaudían con gratitud, como quien reconoce una verdad que había estado frente a sus ojos todo el tiempo. Después de la reunión, muchas personas se acercaron a Miguel. Algunos lo felicitaron sinceramente. Otros, más tímidos, apenas murmuraron un perdón disfrazado de sonrisa. No importaba. Miguel los recibió a todos con amabilidad, sin rencor. Él no quería venganza, solo dignidad. Carolina se acercó al final, con los ojos brillando. Estoy tan feliz por usted, dijo. Lo merece más que nadie aquí. Miguel asintió y sonrió. Gracias, Carolina. Usted fue la primera en verme. Y eso no lo olvido. Esa tarde, al guardar su uniforme por última vez en el casillero, Miguel lo dobló con respeto. No por nostalgia, sino como un acto de cierre. Una etapa había terminado, otra, desconocida, desafiante y luminosa, acababa de comenzar. Los primeros días en su nuevo puesto fueron una mezcla de emoción, incertidumbre y mucho trabajo. Miguel llegó temprano, como siempre. Aunque ya no usaba uniforme gris ni empujaba el carrito de limpieza, mantenía los mismos hábitos: puntualidad, humildad y silencio atento. Su nueva oficina era pequeña pero luminosa, con una ventana que daba al jardín interior y una estantería vacía que poco a poco fue llenando con sus libros antiguos, los mismos que durante años escondió en su casillero del sótano. El cargo de consultor de comunicación internacional era más complejo de lo que había imaginado. Tenía que coordinar con distintos departamentos, evaluar las necesidades lingüísticas de cada equipo, diseñar talleres, crear materiales de capacitación y asistir a reuniones donde se hablaban hasta 4 idiomas en una misma conversación. Aunque su dominio de las lenguas era impecable, Miguel se dio cuenta de que el mayor desafío no era el idioma, sino las personas. Algunos empleados lo recibieron con respeto sincero, especialmente los más jóvenes, curiosos por aprender. Otros, en cambio, lo miraban con escepticismo. A veces sentía las miradas a sus espaldas, los murmullos. ¿Qué hace aquí el conserje? ¿Y ahora va a enseñarnos a hablar? Miguel no respondía. Nunca lo hizo. Había aprendido que las respuestas más poderosas se dan con el tiempo, no con palabras. Una mañana, al entrar en una sala de capacitación, donde daría su primer taller, encontró solo 3 personas. Había invitado a 20. Aún así, no se desanimó. Enseñó con la misma pasión con la que lo hacía en la universidad, años atrás.
Habló con claridad, con ejemplos, con paciencia. Los 3 asistentes salieron entusiasmados y al día siguiente trajeron a colegas. En una semana, la sala estaba llena. Miguel introdujo métodos sencillos pero efectivos, frases básicas para cada idioma, simulaciones de situaciones reales, juegos de roles. Incluso los más reacios terminaron participando. No imponía nada, enseñaba desde la experiencia y el respeto, y eso, poco a poco, fue derrumbando las barreras. Carolina, quien ahora trabajaba directamente con él como asistente de proyectos, fue su mayor apoyo. Se encargaba de las presentaciones, gestionaba las agendas y se ocupaba de que cada sesión fuera fluida. Ella creía profundamente en lo que hacían, y Miguel veía en ella una versión joven de lo que él había sido, idealista, dedicada, con hambre de conocimiento. Una tarde, después de una reunión intensa con directivos de la sede europea, Alejandro Gallardo lo llamó a su oficina. «Miguel, lo que estás haciendo es admirable», le dijo. «No solo estás cambiando la forma en que nos comunicamos, estás cambiando la cultura de esta empresa». Miguel agradeció con humildad, pero dentro de sí aún quedaban inseguridades. «A veces siento que no pertenezco del todo», confesó. «Hay días en los que aún me ven como el hombre del trapeador». Alejandro sonrió. «Y otros días como el hombre que salvó un negocio millonario hablando ruso. Lo importante es cómo te ves tú. ¿Te sientes útil?» «Más que nunca», respondió. Sin dudar. La empresa pronto anunció un nuevo programa liderado por Miguel. Lenguas Abiertas, un espacio para que cualquier empleado, sin importar su puesto, pudiera aprender un nuevo idioma gratuitamente. Porteros, cocineras, recepcionistas, todos eran bienvenidos. En la primera clase había más de 50 personas. Miguel cerraba cada jornada con una pequeña rutina personal. Se quedaba en su oficina unos minutos extra, revisando anotaciones, ajustando materiales o simplemente leyendo un par de páginas de algún libro en idioma extranjero. No por obligación, sino porque aún sentía que aprender era su refugio. Esa noche, antes de irse, Carolina pasó por su oficina para entregarle unos informes. «¿Se da cuenta de todo lo que ha logrado?», le dijo, apoyándose en el marco de 1905. La puerta. Miguel levantó la vista de su cuaderno. «Lo intento, pero a veces me cuesta creerlo». Ella sonrió. Tal vez porque los que son grandes de verdad nunca lo notan. Miguel bajó la mirada y sonrió también. No dijo nada. No hacía falta. El hombre invisible, el que durante años barrió pasillos sin ser visto, ahora abría caminos con sus palabras. No buscaba reconocimiento, pero lo había encontrado. Y sobre todo, había encontrado algo aún más valioso: su lugar. El viaje a la conferencia internacional en Santiago de Chile marcó un antes y un después en la vida de Miguel. Fue invitado por el propio Alejandro Gallardo para representar a la empresa en una mesa de debate sobre comunicación intercultural. Allí, rodeado de ejecutivos, lingüistas y especialistas de distintos países, Miguel habló con la misma calma con la que solía limpiar los pasillos al amanecer. Su dominio de los idiomas dejó a todos impresionados, pero lo que realmente conmovió fue su historia. Cómo había pasado de ser profesor universitario a conserje, y de ahí, sin atajos, al puesto que ahora ocupaba. No hubo palabras grandilocuentes, ni discursos ensayados. Solo la verdad contada con honestidad. Al final de su intervención, toda la sala se puso de pie para aplaudir. No por compasión, sino por respeto. A su regreso, Miguel encontró su oficina llena de cartas, algunas de agradecimiento, otras pidiéndole consejo. Gente de distintos niveles dentro y fuera de la empresa quería aprender de él. No solo idiomas, sino actitud, fortaleza, perspectiva. La historia de aquel hombre que había sido invisible y ahora era ejemplo comenzaba a cruzar fronteras. Pero Miguel no cambió. Seguía llegando temprano, tomándose unos minutos para leer en silencio antes de comenzar el día. Conservaba su viejo reloj de pulsera,
sus cuadernos manuscritos y una libreta donde anotaba ideas para futuras clases. Aunque ya no usaba uniforme, sus zapatos seguían tan limpios como cuando nadie lo miraba. El programa Lenguas Abiertas creció con fuerza. Miguel organizó sesiones especiales para el personal de limpieza, seguridad y cafetería. Quería que todos, sin importar su rol, tuvieran acceso a la misma posibilidad de expresarse en otros idiomas, de descubrir nuevas voces. Sabía por experiencia propia que no hay nada más valioso que sentirse escuchado. Una mañana encontró a don Ramiro, el guardia nocturno, repitiendo frases en italiano con una libreta en mano. «Buongiorno, signor Torres», dijo con una sonrisa. Tímida, Miguel se detuvo, conmovido. «Molto bene, signor Ramiro. Sigue así». Esa fue una de las cosas que más lo emocionaban, ver cómo lo que él había sembrado comenzaba a florecer en otros. Tiempo después, Carolina lo acompañó a una escuela pública donde Miguel fue invitado a dar una charla motivacional para jóvenes. Él habló con sencillez, sin adornos. Les dijo que el conocimiento es un tesoro silencioso, que nunca se pierde aunque lo lleves en un carrito de limpieza. Les dijo que nunca dejaran de aprender, aunque el mundo los hiciera sentir que no valía la pena. Cuando terminó, una adolescente se le acercó con lágrimas en los ojos y le dijo: «Señor Miguel, yo quiero ser como usted». Él la miró con ternura, puso una mano sobre su hombro y respondió: «No, hija, tú vas a ser mejor». Ese día, de regreso a la empresa, Carolina se quedó en silencio largo rato en el auto. Luego lo miró y dijo: «Usted está cambiando muchas vidas. ¿Lo sabe?». Miguel sonrió. «Yo solo estoy devolviendo un poco de lo que recibí en el camino. Lo poco que tengo se multiplica cuando lo comparto». Una semana después, Alejandro organizó un acto interno para celebrar los resultados del programa de idiomas. En medio de la ceremonia, pidió a Miguel que subiera al escenario. Pero en lugar de pronunciar un discurso, el CEO entregó una placa especial con una frase grabada: «La dignidad no se barre, se honra». Miguel la sostuvo entre las manos y sintió un nudo en la garganta. Miró al público. Veía rostros que antes pasaban de largo, rostros que ahora lo miraban con admiración. Tomó el micrófono y habló con voz firme. «Yo barrí estos pisos durante años, y aunque muchos no me veían, yo los veía a ustedes. Aprendí de su prisa, de su silencio, de sus errores y de sus aciertos. Y mientras lo hacía, seguía siendo yo mismo, porque el valor de una persona no depende del puesto que ocupa, sino de cómo elige caminar, incluso cuando nadie la mira». Silencio. Luego, un aplauso que pareció durar una eternidad. Ese día, Miguel volvió a su oficina con la placa bajo el brazo. La colocó junto a su estantería, entre libros en distintos idiomas. Se sentó en su sillón, abrió un viejo cuaderno de notas y escribió: «Nunca dejes de aprender. Nunca dejes de enseñarlo». Desde entonces, no hubo jornada en la que alguien no pasara por su sala a pedirle una palabra, un consejo, o simplemente compartir un mate y una conversación. Se había convertido en un faro silencioso dentro de un edificio donde antes caminaba como sombra. Miguel Torres no buscó reconocimiento, buscó sentido, y lo encontró. ¿Alguna vez has ignorado a alguien solo por su uniforme? ¿Has pasado junto a una persona sin imaginar todo lo que tuvo que callar para seguir de pie? La historia de Miguel nos recuerda que el verdadero valor de una persona no se ve a simple vista. A veces, detrás de quien limpia el suelo, hay una mente brillante, un corazón herido y una dignidad intacta. Nunca subestimes a nadie, porque aquellos que el mundo intenta borrar, muchas veces son los que más tienen que enseñar. Si esta historia te tocó el alma, haz una pausa, respira y piensa. ¿Cuánta gente invisible pasa por tu vida cada día? Haz clic en el video que aparece en tu pantalla para seguir explorando. Historias reales y profundas. Y no olvides suscribirte al canal. Aquí, cada relato está hecho para recordarnos que todos merecemos ser vistos,
aunque nadie esté mirando.